Hola chicos, buen día. Buen día, Hola, doctora, ¿cómo le buen va? día. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien. Buen día. Bueno, a ver. Bueno, son pocos, pero vamos a empezar, ¿sí? A ver. Bien, a ver. Bueno, 20. Bien, empezamos. ¿Recuerdan lo que vimos la clase pasada? Que empezamos a ver actos procesales. ¿Se acuerdan que vimos un concepto, una clasificación, que tenía que ver, depende de quién proviene el acto procesal? Vimos todo lo que es forma de los actos procesales, analizamos el encabezado de un escrito, ¿sí? Hablamos también de notificaciones y de presentaciones electrónicas. ¿Se acuerdan que hablamos del token? Vimos todo lo que es el préstamo del expediente. Vimos casi todo lo que son el tema de la habilitación de los días. Me queda ver un cachito de eso, que lo terminamos ahora, y empezamos ya con la clase de hoy, que sí es compleja, y lo que vamos a ver son notificaciones, ¿sí? Así que hoy sí necesito que tengan todas las luces encendidas, porque no es difícil, pero es complejo para entenderlo, ¿sí? Sobre todo porque seguramente no lo vieron en ninguna otra materia antes que en esta. Esta va a ser la primera vez que vean notificaciones. Bien, para terminar la clase pasada, ¿se acuerdan que lo último que vimos eran qué días y qué horas eran hábiles e inhábiles? ¿Recuerdan eso? ¿Se acuerdan que dijimos que el código dice que todos los días, ¿sí?, del año son hábiles, salvo los que la ley expresamente establece que son inhábiles? Y ahí hablábamos de los sábados, los domingos, los feriados, la feria judicial tanto de julio como, o sea, la de las vacaciones de invierno, como la de enero, ¿sí? Hablamos de los asuetos también, decretados por la Suprema Corte. Y en cuanto a las horas, dijimos que van a ser hábiles, conforme una acordada de la Suprema Corte, de 8 a 14 horas, ¿sí? Lo que no quita que el día de mañana se dicte una nueva acordada que cambie ese horario, ¿sí? Yo les comentaba que hace varios años el horario hábil de tribunales era de 7:30 a 1:30. De hecho, en el federal hoy en día es de 7:30 a 1:30, no en provincia. En provincia es de 8 a 14. Bien, ¿cuáles son los efectos entonces, dijimos, de la inhabilidad de los días? Que en esos días no van a correr los plazos judiciales, o sea, no se cuentan. Si yo tengo un plazo de 5 días, ¿sí?, que empieza a correr hoy viernes, el viernes va a ser el día 1, pero el día 2 va a ser el lunes, ¿sí? ¿Se entiende? Martes 3, miércoles 4, jueves 5. Si alguno de esos días fuera feriado, tampoco se computa. Y otro de los efectos es que durante el transcurso de ese día inhábil no se va a poder cumplir ningún acto procesal útil. Y acá yo lo que les hice es la salvedad de las presentaciones electrónicas, que yo me puedo quedar trabajando después de las 2 de la tarde cualquier día, o un sábado, un domingo, un feriado, en enero, o en la feria de julio. Puedo enviar escritos ahora, porque lo envío directamente desde mi computadora, electrónicamente desde mi estudio, pero va a ingresar a tribunales recién al primer día hábil siguiente. Antes no, antes yo para presentar un escrito tenía que ir de lunes a viernes entre las 8 y las 2 de la tarde. No podía presentar un escrito a las 4 de la tarde, porque tribunales estaba cerrado. Hoy la ventaja que tengo con las presentaciones electrónicas es que lo puedo enviar en cualquier momento y adelanto trabajo. Más allá de que yo este fin de semana, por ejemplo, me quede trabajando todo el fin de semana y envíe escritos a distintos juzgados y tribunales en los cuales yo tenga causas en trámite,
Lo que sí tengo que saber es que recién los van a ver y va a ingresar el lunes, cuando empiecen a trabajar en tribunales a las 8 de la mañana. ¿Bien? Y lo que me quedó ver de esto es la habilitación de días y horas. El código habla de dos tipos de habilitación. Si no me equivoco, es artículo 153 y 154, o 152 y 153. Habla de habilitación de días y horas, y hay dos tipos de habilitación: la expresa y la tácita. La habilitación expresa es cuando por escrito las partes o de oficio del juez, también lo puede hacer directamente sin que ninguna de las partes lo pida, habilita días y horas que sean inhábiles para realizar alguna diligencia cuya demora pudiera llegar a perjudicar a las partes, ¿sí? O pudiera llegar a frustrar la realización de una audiencia si es que no se llegan a notificar con el plazo en el cual se ha fijado la audiencia. Por ejemplo, las medidas cautelares o cuestiones urgentes o alguna audiencia que se fijó muy sobre la hora, ¿sí? Se habilitan días y horas, ¿para qué? Para que cuenten todos los días, sean hábiles o no inhábiles, ¿sí? Y por otro lado, eso se pide y el juez lo tiene que otorgar, ¿sí? O lo puede resolver de oficio el juez. Y la habilitación tácita es aquella en la cual se comienza una diligencia en día y horario hábil, pero continúa en un horario inhábil. El ejemplo de esto es una audiencia, por ejemplo, ¿sí? Imagínense una audiencia que empieza a las 12 del mediodía, horario hábil, un viernes, por ejemplo, y no termina a las 2 de la tarde, pero no hace falta que ninguna de las partes lo pida ni que el juez lo resuelva, tácitamente, ¿sí? Se entiende que se habilitan las horas siguientes, a las 3, a las 4, hasta que la audiencia, si es que así se decide, hasta que la audiencia termine ese día. ¿Bien? Perfecto. Otro ejemplo de habilitación expresa es cuando hay que notificar a una parte, por ejemplo, hay que notificar a un testigo. Y ahora vamos a ver cómo son las notificaciones a los testigos, pero no lo encuentran en la casa. Y yo sé que el testigo trabaja de 8 a 16 horas, por ejemplo. Entonces yo sé que si van en horario hábil, nunca lo van a encontrar. Entonces yo pido que se habiliten días y horas inhábiles para que esa notificación se lleve a cabo, por ejemplo, entre las 8 y las 10 de la noche, que la persona está seguro en la casa. El juez lo tiene que otorgar, entonces ahí se habilitan esas horas para poder realizar esa diligencia. Bien. Y por último, en relación a los plazos, esto sí quiero que lo vean ustedes porque es más bien teórico, así no perdemos tiempo, pero sí es importante que lo lean en cualquiera de los libros que estén estudiando. La clasificación de los plazos. Fíjense que van a encontrar plazos legales, los que estipula la ley, judiciales, los que establece el juez, y convencionales, los que establecen las partes por medio de un acuerdo. Después hay plazos perentorios y no perentorios. Plazos que van a poder ser susceptibles de una prórroga y no, o sea, los prorrogables e improrrogables, y los plazos individuales o comunes. Los individuales, que serán aquellos que corren individualmente para cada una de las partes, y los comunes es que corren para las dos partes, ¿sí? En simultáneo. Esto, con un concepto de cada uno de estos plazos y la diferenciación de estas clases de plazos, ¿sí? Está bien. Así que, si tienen alguna duda, lo vemos la clase que viene, pero quiero empezar con lo que es notificaciones. Y algo importante. Bueno, no, lo vamos a ver directamente en notificaciones, así no nos mezclamos. Con esto doy por concluida la parte de la unidad de actos procesales. ¿Alguna duda de todo lo que vimos la clase pasada y hoy? Que me había quedado terminar lo de plazos y habilitación. ¿No? ¿Pudieron ver la acordada? ¿Pudieron ver el código, los artículos que vimos? ¿Pudieron ver el escrito que analizamos la clase? El escrito no, porque era más que nada el encabezado, ¿sí? Lo que quería que vean. ¿Bien? ¿Ninguna duda? Estoy tratando de ver las caras de los que tienen las cámaras prendidas. No, profe, por mi parte ¿No?
No, bien. No es complejo, no es complejo. Ahora sí vamos a ver algo que más entretenido, pero es un poco más complejo este sí. Y son las notificaciones. También les subí, van a ver que en el campus hay algunas, ahora vamos a ver algunos archivos relacionados a cédulas y notificaciones, así que ténganlo por favor abiertos y los vamos viendo. En primer lugar, antes de ver las clases de notificaciones, que es a lo que nos vamos a abocar en esta bolilla, lo que tenemos que entender son dos cosas. Primero, ¿qué es una notificación? Y diferenciarlo con un traslado. Son cosas distintas que suelen confundirse, pero que son dos cosas distintas y si entendemos ahora la diferencia, van a entender esta bolilla y un montón más que se relacionan con esto, ¿sí? Bien, la notificación es un acto procesal, ¿sí? Mediante el cual se pone en conocimiento de las partes o de terceros, testigos, peritos, por ejemplo, el contenido de una resolución judicial. Entonces, ¿cuál es el objeto? Poner en conocimiento de las partes, actor demandado o también terceros, ¿sí? El contenido de una resolución judicial. ¿Qué dice una resolución judicial? ¿Por qué es muy importante esto? Porque a partir de la notificación, ya sea cualquiera de las clases de notificaciones que vamos a ver ahora, a partir de la notificación es cuando empiezan a computar los plazos procesales, ¿sí? Una vez que estoy notificado, me empiezan a correr los plazos. Antes, no. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes ¿se acuerdan que hablamos de la mesa de entradas virtual? Que podrían tener acceso, después un alumno averiguó que necesitan de un abogado que lo avale para poder entrar a la mesa de entrada. Bueno, nosotros tenemos a través de la mesa de entrada virtual, ¿sí? Acceso a todos los expedientes que yo quiera, ¿sí? Los que yo estoy presentada y en los que no estoy presentada puedo tener acceso. Entonces, yo todos los días puedo ingresar a mis causas y ver las resoluciones que se dictan todos los días. El juez, los jueces, los tribunales, dictan resoluciones judiciales todos los días. Y como yo tengo acceso a esas resoluciones a través de la mesa de entradas virtual, las puedo ver todos los días. Lo que no quiere decir es que una vez que yo la vea a esa resolución, yo quede notificado. ¿Sí? Entonces, una cosa es que el juez dicte resoluciones todos los días y otra cosa es cuándo yo quedo notificado de esa resolución. ¿Y de qué va a depender de cuándo quedo notificado? De qué tipo de notificación se trate. Por eso ahora vamos a ver los distintos tipos de notificaciones. Pero yo puedo ver una resolución judicial y no quiere decir que porque yo la vea ya me empieza a correr un plazo. Lo que yo tengo que analizar es, bueno, esta resolución que se dictó hoy viernes, ¿de qué forma se notifica? Primero, una vez que yo sé de qué forma se notifica, vamos a decir, bueno, entonces, ¿estoy notificado o no? ¿Cuándo quedé notificado o cuándo quedaré notificada de esa resolución judicial? Esa diferencia, ¿se entiende? Es fundamental, porque el juez no es que tiene días para dictar resoluciones. Resoluciones judiciales yo puedo ver que se dicten todos los días. Ahora, no voy a quedar notificada todos los días. Tengo que ver qué tipo de resolución es para ver de qué forma de notificación va a operar y en base a qué forma de notificación va a operar, voy a ver cuándo quedo notificado y depende de cuándo quede notificada, cuándo empieza a correr ese plazo. ¿Bien? Entonces, dijimos, la notificación es un acto procesal mediante el cual lo que se pretende hacer o el objetivo es poner en conocimiento de las partes o de terceros el contenido de una resolución judicial. Vamos ahora a diferenciarlo, a diferenciar esto, si se entiende bien esto primero, porque no vamos a diferenciarlo con otra cosa si es que no se entiende el concepto de la notificación.
¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, bien. Sí. ¿Es lo que comúnmente se llama cédula? Sí, la cédula es uno de los tipos de notificaciones, pero no es el único. Por eso no hay sinónimo de notificación igual cédula, ¿sí? Hay varios tipos de notificaciones. Una es por cédula. Bárbaro. Bien. Seguimos entonces. ¿Qué son los traslados? Entonces, el traslado es una resolución judicial, ¿sí? Es una providencia, que es uno de los tipos de resoluciones judiciales que vamos a ver quizá conmigo en la clase que viene. Van a ver que hay 4 tipos de resoluciones judiciales. Las más básicas, las más simples, se llaman providencias simples, como lo dice la palabra, providencias simples, ¿sí? Entonces, el traslado es una providencia, que es un tipo de resolución judicial, mediante el cual el juez en esa providencia resuelve poner en conocimiento de las partes, perdón, de una de las partes, alguna petición que formula la otra parte. Vamos a verlo con un ejemplo. Si nuestro proceso fuese oral, ¿sí?, como lo que ustedes podrían ver en una película de Estados Unidos, que el proceso sí es oral, no se identifica con el nuestro, estarían todos en una misma audiencia, en un mismo ambiente. Entonces, lo que pide una parte, la otra lo está escuchando, ¿sí? En cambio, en nuestro proceso no, es escrito. Entonces, lo que una parte quiere pedir, lo tiene que presentar por escrito. Y ahí no es que la otra parte directamente contesta, va a haber una resolución intermedia, que es esta providencia, ¿sí?, que va a dictar el juez, que va a decir, de lo peticionado por esta parte, traslado a la contraria por el plazo de tantos días, ¿sí? Y ahí esa parte va a tener un plazo para contestar lo que pida la otra. Esto se llama sustanciación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el juez, antes de resolver algo, va a escuchar a las dos partes. Entonces, el actor pide una cosa, el juez no se lo va a dar directamente, se va a hacer esta sustanciación previa. Entonces va a dictar una providencia, que es una resolución judicial, que va a decir, de lo que diga esta parte, de lo que dice el actor, traslado al demandado por 5 días, por ejemplo. El demandado va a contestar o no contesta, ¿sí? Podría ser también, y una vez que el juez escucha a las dos partes, va a resolver. ¿Qué principio procesal, ¿qué principio procesal pueden relacionar ustedes esto de la sustanciación? Bilateralidad, muy bien, y contradicción, ¿sí? Entonces, antes de resolver, escucho a las dos. Entonces, vamos a relacionar los dos conceptos, notificaciones y traslados. La notificación dijimos que es un acto procesal, mediante el cual se pone en conocimiento de las partes una resolución judicial, ¿sí? Y el traslado, entonces, es una resolución judicial, es un tipo de resolución judicial, es una providencia simple, mediante el cual el juez resuelve poner en conocimiento de una parte lo que está peticionando la otra, ¿sí? Entonces, mediante las notificaciones y los traslados, se cumple con el principio de bilateralidad. Por ejemplo, ahora vamos a verlo, pero vamos a verlo cuando veamos cédula. Cuando el actor presenta la demanda, el juez lo primero que va a resolver es un primer despacho que va a decir, ahora vamos a ver un ejemplo, un montón de cosas, pero lo que quiero recalcar ahora es que va a decir, de la demanda presentada por el actor, traslado a la contraria por 5 días. ¿Sí? A la contraria, al demandado por 5 no, perdón, van a ser por 10 o por 15 días, ¿sí? Por lo general. Entonces, una vez que se dicta esa resolución, no es que el demandado, que ni siquiera está enterado todavía que tiene un juicio en su contra, ya está notificado y ya tiene que empezar a contar el plazo. Tiene que operar un acto procesal. ¿Que cuál es?
la notificación. Una vez que se dicta esa resolución, lo que hay que hacer es notificar al demandado. ¿Qué es notificar entonces? Poner en conocimiento del demandado el contenido de esa resolución judicial. Una vez que opera la notificación, ahí empiezan a contar el plazo de los 10, 15 días, ¿sí? Bien, vamos a ir viendo con ejemplos. Con ejemplos no, con las distintas formas de notificaciones, entonces se va a ir entendiendo cómo opera esto de las notificaciones y los traslados. Los conceptos de ambas cosas, ¿se tienen claro? Sí, cuando veamos los tipos de notificaciones lo van a ver mejor, digamos, más claro que viendo solo el concepto. Bien, tenemos, según el código, 7 tipos de notificaciones. Son estos 7 y no hay más, ¿sí? No se puede inventar un tipo de notificación. Esta enumeración es taxativa. Muy bien. El primer tipo de notificación se lo denomina notificación automática, o lo van a encontrar como ministerio legis o como ministerio de ley, ¿sí? Son sinónimos. Bueno, los tipos de notificaciones son esta que es la automática, la tácita, por cédula, personal, por edictos, por radiodifusión, y después hay un artículo que involucra por correo electrónico oficial, por acta notarial, por telegrama o carta documento con aviso de entrega. Estos son los tipos de los 7 tipos de notificaciones que regula el Código Procesal nuestro. No hay más, ¿sí? Vamos a empezar a ver uno por uno. Prefiero ir lento, y si no llegamos, lo terminamos de la clase que viene, ¿sí? Y cualquier duda que tengan, me preguntan, porque esto es fundamental para todo. Para aprobar la materia es fundamental. Si llegan a ejercer la profesión en un futuro, su vida va a correr atrás de los plazos. Literal. Todo es que se me vence, que no llego, entonces si no sabemos cuándo quedamos notificados y de qué forma, ya empezamos mal, ¿sí? Porque la vida del abogado corre atrás de un plazo. Se me venció el plazo, principio de preclusión, que ya lo deben haber visto, chau, perdí, no tengo más nada para hacer, ¿sí? Entonces, es fundamental entender esta bolilla, cómo funcionan las notificaciones, ¿sí? Mi conexión está fallando. A ver, ¿todos los demás me escuchan bien o puedo ser yo? Todo, Se sí. escucha bien, Bien, profesora. ¿Me escucha bien? ¿Se escucha bien? Una consulta. ¿Qué artículo es el de los tipos de notificaciones? Ahora vamos a eso, Bien. porque todavía no empecé. ¿Qué dice? Que no están legisladas, pero entiendo. Bueno, después vemos las dudas por el campus, después la veo, ¿sí? Así no interrumpo la clase. Bien. Las dudas que tengan, usen el campus, porque la pregunta que tenga alguno de ustedes se va a contestar para que todos la puedan ver, ¿sí? Entonces, para eso sirve. Bien. Vamos a empezar con la notificación automática, ¿sí? Que dijimos que también se la denomina Ministerio Legis o Ministerio de Ley. Y está en el artículo 133 del Código. Y este tipo de notificación es el principio general. ¿Qué quiere decir? Que todas las resoluciones judiciales van a quedar notificadas de esta forma, automáticamente. Ahora vamos a ver cómo, salvo que el código establezca un tipo de notificación distinta. ¿Sí? Entonces, salvo que el código diga que una resolución judicial se va a notificar de alguna de las otras 6 tipos de notificaciones, todas las resoluciones judiciales van a quedar notificadas de esta manera. ¿Bien? ¿Y qué dice el código entonces? Que todas las resoluciones judiciales quedarán notificadas los días martes
y viernes. O al siguiente día hábil, si alguno de estos días fuere feriado. Entonces, si retomamos lo que yo les decía al principio, que yo todos los días, los jueces dictan resoluciones judiciales todos los días, y yo a través de la mesa de entradas virtual las puedo ver. O antes, cuando no existía la mesa de entradas virtual, yo podía ir a tribunales todos los días, a todos los juzgados, y ver todas las resoluciones que se dictaron ese día, ¿sí? Lo que no quiere decir que yo quedo notificada el día que la veo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a este tipo de notificación, una resolución judicial que se dicta un día lunes, ¿sí? Yo, por más que la vea el lunes, porque tengo acceso a la mesa de entradas virtual, y la lea, no quedo notificada ese día, sino que quedo notificada al día martes, que es el día de nota siguiente al dictado de la resolución. Entonces, se lo van a denominar días de nota a los martes y viernes, ¿sí? Si algún día martes o algún día viernes es feriado, quedo notificada al día siguiente hábil. ¿Bien? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como bien lo dice la palabra, es una notificación automática. Yo, como abogada, no tengo que hacer nada para quedar notificada de esta forma, ¿sí? No tengo que ir a tribunales, no tengo que ver la resolución, no me va a llegar una cédula, no me va a llegar un mail, no me va a llegar una carta documento, no me van a llamar del juzgado, no tengo que ir al juzgado, o sea, no hay nada que yo tenga que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque es automática. Como principio general, salvo que el código establezca otro tipo de notificación, todas las resoluciones judiciales quedan notificadas los días martes y viernes o el siguiente día hábil si alguno de ellos fuere feriado. Entonces, la resolución judicial que se dicta un lunes, ¿qué día queda notificada? El martes. El martes. Y si tengo esa resolución me impone un plazo a mí para hacer algo, ¿cuándo empieza a correr el plazo? A partir del El día martes. martes. No, a partir del miércoles. ¿Por qué? Miércoles. Porque esto para todos tipos de notificaciones, el día de la notificación no cuenta como día 1, ¿sí? Empiezo al día siguiente. Entonces, imaginémonos una resolución judicial que se notifica al Ministerio de Ley, o automática, que me impone un plazo de 5 días para presentar determinada documentación en el juzgado. ¿Sí? Bien. Alcen los micrófonos, así lo vamos a hacer entre todos. Si la resolución judicial se dicta un lunes, dijimos que quedó notificada un martes, y dijimos que el día 1 va a ser el miércoles. Miércoles, jueves, viernes, lunes, martes. El plazo se me vence el martes, ¿sí? Que viene, de la semana que viene. Si yo ese martes no llegué a presentarlo, ¿tengo alguna última chance? 4 horas del día siguiente. Bien, tengo el plazo de gracia, que son las 4 primeras horas del miércoles, que es, las 4 primeras horas es de 8 a 12. O sea que ese plazo se me vence definitivo, si no hay ningún feriado ni nada raro en el medio, el miércoles a las 12 del mediodía. ¿Bien? Vamos con otro ejemplo. Una resolución judicial que se dicta el martes. ¿Cuándo quedó notificada? ¿Cuándo creen que queda notificada? El viernes. El viernes. ¿Por qué? Porque si se dicta el mismo día de nota, no quedó notificada ese día. Entonces, imagínense una resolución que se dicta un martes. Yo la puedo ver el martes, la puedo ver el miércoles, la puedo ver el jueves, puedo ir preparando el escrito para acompañar esta documentación. Ahora, yo recién voy a quedar notificada el viernes.
Entonces, el día 1 va a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 4 primeras horas del lunes. ¿Se entiende? Sí. Bien. Si la resolución judicial se dicta el miércoles, ¿cuándo quedo notificada? El viernes. Viernes. Si se dicta el jueves, El viernes. el viernes. Si se dicta el viernes, El martes. el martes. Bien. Si el martes es feriado, El viernes. No, el miércoles. El miércoles. El miércoles. el miércoles. Bien, el miércoles. Y acá tengan cuidado porque si estudian de Palacios, que habla del Código Procesal de Nación, hay una diferencia. Porque para Nación, si alguno de los días de nota es feriado, yo quedo notificada al próximo día de nota, no al próximo día hábil. Guarda, que nuestro Código Procesal es distinto, ¿sí? Bien. Entonces, dijimos, esta forma de notificación es automática, no hay nada para hacer. Si yo me voy de viaje, ¿sí? Y no dejo, o no me pongo a trabajar en el viaje, o no dejo a nadie que vaya controlando mis juicios, yo voy a quedar notificada todos los martes y todos los viernes de las resoluciones que se dicten mientras yo no esté. Yo las haya visto, no las haya visto, se me van venciendo los plazos, ¿se entiende? Porque no hay nada para hacer, no me va a llegar nada, salvo que yo entre y vea, ¿sí? Yo tengo que ver de todas mis causas, todas las resoluciones judiciales, e ir anotando cuándo se vence cada una, cuándo quedo notificada y cuándo se vence. Bien, hay una única manera de evitar esta notificación automática, una sola que establece el artículo 133. ¿Cuál es? Que si yo el mismo día de nota, o sea, el martes o el viernes que quedaría notificada de la resolución judicial, voy al juzgado o tribunal, pido el expediente para verlo y no lo tienen. Ya sea, no en préstamo, lo pido para verlo. Ya sea que esté a despacho con alguna resolución que vaya a salir, ya sea que esté en préstamo, ya sea que no lo encuentran porque no saben dónde está. Bien, entonces, si yo voy al juzgado el martes, que es cuando supuestamente, por ejemplo, quedo notificada de una resolución que se dicta el lunes. El martes voy al juzgado, pido el expediente, ¿me lo muestran? Genial, quedo notificada. Haya ido o no haya ido al juzgado. Ahora, voy el martes, pido el expediente, no lo tienen, no lo encuentran, doctora, le pido 1000 disculpas, no sé en dónde está el expediente, ¿puede venir mañana? Sí, ahora. Tengo que evitar la notificación. ¿Qué hago? Pido lo que se denomina un cuaderno de nota. ¿Sí? Entonces, en ese cuaderno que me dan en el juzgado, yo dejo constancia que el martes tal, estuve en el juzgado, pedí el expediente y no estaba. Entonces, evito quedar notificada ese martes. ¿Para cuándo pasa la notificación? Ahora sí, no pasa para el día siguiente hábil, pasa para el día siguiente de nota, para el viernes, ¿sí? Entonces, llega el viernes. Si yo no voy al juzgado, quedé notificada el viernes. Si yo voy al juzgado y ahí sí me dicen, doctora, le agradezco, encontramos el expediente, gracias por venir, qué sé yo, me lo muestran, quedé notificada el viernes. Ahora, si yo el viernes vuelvo al juzgado y me dicen, no lo encontramos, no sabemos dónde está, denos más tiempo, qué sé yo, bueno, te pido de nuevo el cuaderno de nota para evitar quedar notificada y que no me corra ningún plazo. Y dejo constancia de nuevo el viernes. Y así tendré que volver el martes, hasta que en algún momento lo encuentran y yo quedo notificada, o hasta que yo no vaya, porque no pude ir el martes, por ejemplo, y ahí quedé notificada igual porque no dejé nota en el cuaderno. ¿Se entiende? Sí, yo tengo una consulta. El libro... Sí. ¿Quién habla? Pará, ¿quién habla? Lucio. Sí. Es el mismo que acá dice el libro de asistencia, es lo mismo. Sí. A ver, ¿cómo dice el código? Dice, esta circunstancia en el libro de asistencia, que deberá llevarse a ese efecto. O sea, a ver, pero léeme la parte anterior. No se considerará cumplida la notificación si el expediente no se encontrase en secretaría y se hiciera constar esta circunstancia en el libro de asistencia. Asistencia, es ese.
Es ese. En la práctica se le llama libro de nota o cuaderno de nota, pero es eso, ¿sí? Gracias. Entonces, es la única manera de evitar quedar notificada de esta forma. Yo tengo que hacer algo. ¿Qué es ese algo? Ir al juzgado, pedir el expediente y que no esté y dejar constancia en ese cuaderno. Si no hago eso, así el expediente no haya estado ese día en el juzgado, pero si yo no fui, quedé notificada igual y me empieza a correr el plazo. ¿Hay alguna Doctora, duda de cómo? Sí. y hoy en día que es todo virtual, si usted, o sea, más allá que los días martes y viernes, debería recibir automáticamente. Si no te llegó, ¿cómo haces No, para...? no, es que ahí estamos, no te llega nada. No dijimos que llega algo, no llega nada. Yo tengo que entrar a ver. Ahora en todo con esto de la pandemia, o sea... Entro a la mesa de entradas virtual, ahora con la pandemia y antes, hace años ya que existe la mesa de entradas virtual. Eso te digo, y si cuando entras no está la notificación, ahí mismo virtualmente puedes pedir el cuaderno de... No. En la mesa de entradas virtual siempre está. Ah, eso. No, qué sé yo, por algún error que no esté. No, es que si no la podés ver. No, en la mesa de entradas virtual vos tenés acceso a todo. A ver, ahora, como yo les decía, como los expedientes están empezando a ser todos digitales por completo, todas las constancias del expediente están en la mesa de entradas virtual y ya no hay en papel los nuevos. Entonces esto no se va a usar en un futuro. Esto es para los expedientes que quedaron viejos, que ahora se denominan mixtos, que tienen una parte en papel y hay cuerpos, ¿sí? O uno solo, pero en formato papel, para, si yo quisiera ver alguna constancia que está en el formato papel, porque todo lo del año pasado a esta parte, y antes también, está todo digitalizado en la mesa de entradas virtual y lo pueden ver, entonces no haría falta. ¿Bien? Pero ahora, con la pandemia, no sé cómo sería si vos podés ir supuestamente no podés ir a tribunales si no tenés un turno, que lo tenés que sacar con anticipación. Pero quizá para dejar nota te podrían recibir, la verdad no sé cómo es ahora. Pero ¿entienden que no les llega nada? Si ustedes no entran a la mesa de entradas virtual y no revisan diariamente todas sus causas, no les va a llegar algo que les va a notificar a ustedes. Tienen que tener la constancia de todos los días controlar, ¿sí? Hay una ayuda, pero no los quiero marear, porque ustedes pueden marcar todas sus causas y agregarlas a los que se denomina un set, ¿sí? Dentro de la mesa de entradas virtual, y todos los días les llegan mails con las resoluciones que salen. Pero no es una notificación, no es un aviso. Si yo tengo que entrar diariamente y tener la constancia de revisar todas mis causas, ¿sí? Para ver qué resoluciones se dictaron, para ver si quedan notificadas de esta forma y contar los plazos que estén corriendo. ¿Se entiende cómo funciona? La mesa de entradas virtual es como que a mí es un sustituto de ir a tribunales todos los días. Antes, cuando yo estudiaba y empecé a trabajar en segundo año en un estudio jurídico, mi trabajo era ir a tribunales todos los días y ver en todos los juzgados, se colgaban como unas planillas en cada juzgado que llegaba desde arriba hasta el piso, donde se decían todas las resoluciones judiciales que salieron en todos los expedientes. Entonces yo tenía que revisar en todas las causas que tenía la abogada para la cual yo trabajaba, revisaba una por una y las que yo veía que eran de ella, las marcaba. Entonces decía, bueno, este expediente lo pido, este lo pido, este lo pido, este lo pido para ver qué salió. Porque no tenía en la computadora. Entonces el trabajo era bastante, o sea, todo mucho más lento, porque todos los abogados tenían un empleado de estudio que iba a tribunales y veía todos los días sus causas. Ahora no hace falta eso. ¿Por qué? Porque está todo digitalizado, lo veo desde la mesa de entradas virtual. En un primer momento solamente se veían las resoluciones judiciales y después se empezaron a digitalizar también los escritos y ahora ya todo el expediente está digitalizado. Escritos, documentación y resoluciones judiciales. Si alguno tiene acceso a alguna mesa de entradas virtual de alguien que conozcan, algún abogado que conozcan, miren a ver cómo funciona, porque van a ver que un expediente nuevo, si ustedes quieren ver qué pasó, lo pueden ver desde el principio hasta el final.
Demanda, contestación, resoluciones judiciales, toda la apertura a prueba. Pueden verlo todo desde la mesa de entradas virtual. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿No? Adrián, vos que me entendiste lo de recién. No, perfecto, doctora. Yo más que nada lo pensé en un caso de que, si bien la resolución, ese traslado la va a dar el juez, lo pensaba como un error humano al momento de cargarlo en esa mesa virtual. O sea, Bien, bueno, puede errores pasar. pueden suceder, de hecho hay veces que la mesa no anda, pueden pasar cosas, ¿sí? No es lo habitual, así que no es algo que nos preocupe a los abogados de que no funcione, ¿sí? Bien, perfecto. Gracias. Bien. Profe, una consulta. Sí, ¿quién habla? A ver si te encuentro. Acá, María. Jazmín. Sí, Sí. Jazmín. En el caso de los juzgados de paz, ¿funciona igual la mesa de entrada virtual? Entiendo que sí. 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 Bien. Sí. Sí. Esa era mi duda. Sí, Porque por funciona. ahí, viste que, no sé, yo soy de un pueblo y por ahí es como que está más alejado de la virtualidad. No, para nada. No, en eso Perfecto. no. En esto no. No, de hecho las presentaciones electrónicas las podrías hacer. Por ejemplo, el otro día una amiga que está en el exterior necesitaba hacer una gestión en un juzgado de Olavarría. No es juzgado de paz Olavarría, pero no es, o sea, la cabecera del departamento judicial es en azul, ¿sí? Pero tiene un juzgado civil y comercial, creo, o uno o dos, no me acuerdo ahora. Y bueno, y yo entré a la mesa de entradas virtual de ese juzgado de Olavarría, miré las constancias de la causa, me presenté desde acá, sin necesidad de estar en Olavarría, ¿sí? Porque me presenté con un escrito virtual, con la firma de ella, virtual, o sea, la firma de ella, y bueno, y pedí lo que ella necesitaba, y se resolvió de esa manera, y yo ni siquiera tuve que viajar a Olavarría, ni contratar un gestor, ni nada, lo pude hacer desde acá, mirando las constancias de la causa, ni vi el expediente en papel, lo pude ver desde acá. Claro, bien, Bien. qué bueno. La verdad que sí. La verdad que es una facilidad para un montón de cosas. Y ahora cuando veamos notificaciones van a ver que mucho más. Cuando les compare la diferencia, notificaciones por cédula, ¿sí? Cuando les compare cómo funcionaba antes y cómo funcionaba. Entonces, como principio general, ¿sí? Las resoluciones judiciales quedan notificadas por cédula. Entonces, si vamos a los conceptos de notificación y traslado. Notificación, a ver, vamos distinto. Traslado, ¿sí? Es una resolución judicial que pone en conocimiento de una de las partes lo peticionado por la otra, ¿sí? Ese es el traslado. ¿Cómo se va a formalizar este traslado? ¿Cómo se va a notificar en este caso este traslado, en el caso de la notificación automática, a los días martes y viernes o al día siguiente hábil si alguno de estos días fuera feriado? ¿Sí? En el caso de la notificación automática, que es el principio general. ¿Bien? Seguimos con la segunda, que es la notificación tácita. Está en el artículo 134, y la notificación tácita se da cuando el abogado retira el expediente en préstamo. Si yo retiro ¿se acuerdan cuando vimos préstamo del expediente? Bueno, una vez que yo me llevo el expediente, ese día que me lo llevé, que consta en el cuaderno de préstamos, ¿sí?, del juzgado, yo quedé notificada tácitamente de todas las resoluciones judiciales hasta el momento del retiro del expediente del juzgado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se entiende que si yo me lo llevo, estoy anoticiándome de todo lo que dice la causa. Entonces, la tácita es simple. Se da con el retiro del expediente en préstamo. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver ahora la notificación por cédula. Dijimos, principio general, notificación automática. Otra notificación es si me llevo el expediente en préstamo, que sería una excepción al principio general. Otras excepciones al principio general son aquellas resoluciones
judiciales que se notifican por cédula, que son las que establece el artículo 135. Entonces, cuando se dicta una resolución judicial, si es alguna de las contempladas en el 135, yo sé que esa resolución hay que notificarla por cédula. No queda notificada martes y viernes. Hay que hacer una cédula. Y ahora sí hay que hacer algo para quedar notificado o para notificar a la otra parte. ¿Sí? No tengo que esperar a que llegue el día martes o viernes. Bien. Las las resoluciones que se notifican por cédula, dijimos, son las del 135. Y enumera las resoluciones que dispongan el traslado de la demanda. Ahora vamos a ver un ejemplo. Las que disponen el traslado de las excepciones opuestas por el demandado, las que ordenan la apertura a prueba, las que disponen traslados de informes periciales, bueno, y así sigue la lista, ¿sí?, del artículo 135. Este artículo, esta enumeración no es taxativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el último inciso me lo abre a cualquier otra resolución judicial que el juez establezca que se debe notificar por cédula. ¿Bien? Entonces, si la resolución judicial está contemplada en alguno de estos incisos del 135 o específicamente el juez dice en la misma resolución que se notifica por cédula, yo voy a tener que hacer una cédula para notificar a la otra parte. O, contrariamente, voy a tener que esperar a que la otra parte me envíe una cédula para yo quedar notificada. ¿Bien? Vamos a ver, entren ahora, por favor, a el Canvas. Yo les dejé un archivo que se llama Modelo de Traslado de Demanda. ¿Lo tienen? Sí, sí, doctora, se ve. Bien, en primer lugar, el juez dice, bueno, Mar del Plata, a la fecha de firma digital del presente, que arriba dice, en este caso no, porque lo corté, pero arriba siempre dicen qué fecha se firmó esta resolución judicial, y me dice, primero, proveyendo la presentación electrónica de fecha 2 de abril de 2021. ¿Qué dice esa presentación electrónica? Promueve demanda laboral. O sea que acá el juez está resolviendo la interposición de una demanda, ¿sí? ¿Qué es el escrito que se presenta? Yo presenté acá una demanda laboral y el juez lo primero que hace es dictar esta resolución judicial. Entonces, entre un montón de cosas que va a decir, dice, a mérito del instrumento poder acompañado, yo actúo como apoderada del actor. Tiene al doctor, bueno, era a la doctora Camila Bustamante, por presentada parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio legal en la calle tal, que va a ser el domicilio de mi estudio. Agréguese la documentación acompañada. Me dice, martes y viernes para notificaciones por secretaría o al primer día hábil si alguno de ellos no lo fuere, o sea que me cita el principio general. Téngase presente el domicilio electrónico, notifíquese. Bien. Y continúa diciendo, bueno, que me eximen de acompañar la documentación por el tema de la pandemia, ¿sí?, en formato papel, desde ahora en más. Si no me equivoco, a ver. Sí. De ahora en más, todas las demandas se interponen virtualmente. Se escanea la demanda, se escanea la documentación y se solicita el sorteo, en este caso, de uno de los 4 tribunales de trabajo. Y en el tercer párrafo dice, de la demanda interpuesta, confiérase traslado, y acá está el traslado, ¿sí?, a tal, que es el demandado, por el plazo de 10 días, para que la conteste, comparezca, estará derecho, bajo apercibimiento de lo dispuesto, bueno, necesito un artículo, notifíquese, a cuyo fin, líbrese cédula, que será diligenciada por intermedio de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones que corresponda. Ahora vamos a ver qué es la oficina. Sí, esa ley es la de procedimiento laboral, ¿sí? 11.653. Pero no la tienen que estudiar en esta materia. Por eso no la hago referencia.
Bueno, y ahí el juez me dice, se hace saber que tanto el escrito de demanda como toda la documentación acompañada se encuentra digitalizada y a disposición de las partes a través de la mesa de entradas virtual. Esto es lo que yo les decía. Por lo que el traslado de la demanda se realiza sin archivos adjuntos ni copia en papel. Vamos por partes y ahora vamos a ver qué significa todo esto. Consecuentemente, la cédula de traslado de demanda deberá ser presentada electrónicamente para su control sin copias. Bueno, intima la demandada. Bueno, no lo voy a leer todo. Lo importante, lo que quería ver ahora, después léanlo ustedes, ¿sí? Pero quería ver el traslado, que es ese tercer párrafo. De la demanda interpuesta, confiere ese traslado al demandado por el plazo de 10 días, ¿sí? Entonces, yo como actora presenté la demanda. Paso siguiente, el juez dicta esta resolución judicial. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora yo como abogada del actor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esperar al martes que quede notificada? ¿Esperar al viernes que quede notificado el demandado? ¿Qué es lo que creen ustedes que hay que hacer? ¿Qué tipo de notificación? ¿Qué tipo? O sea, esta resolución judicial, que es la resolución que da traslado de la demanda, ¿sí? ¿Cómo se notifica conforme lo que vimos hasta ahora? ¿Se aplica el principio general de martes y viernes? ¿O hay No, algún sería la tipo de notificación excepción específica? Por por cédula. cédula. Por cédula, porque es uno de los supuestos del artículo 135, ¿sí? Entonces, yo, como abogada del actor, sí tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? La cédula. ¿Para qué? Para que el demandado, ¿sí? Como dice el concepto que vimos, para poner en conocimiento del demandado el contenido de una resolución judicial, que es esta que se dictó acá. Entonces, este es el traslado, la resolución judicial. Ahora, mediante la notificación, yo voy a poner en conocimiento del demandado el contenido de esta resolución judicial. ¿Se entiende? Bien. Y doctora, ¿y qué plazo tiene esta persona para recibir esa notificación? Que es, digamos... Fíjate que lo dice, una vez que lo recibe tiene 10 días. No, pero el tema es que si, ahí está, como es una excepción de que se manda a través de cédula, de que no lo reciba personalmente, que no sé, va al correo o quien va... Bueno, pará, que todavía no llegamos, todavía no llegamos a eso. Bueno. Acá lo que sabemos es que yo tengo que hacer algo que es una cédula, y que una vez que le llega la cédula al demandado, tiene 10 días para contestar la demanda. Ok, perdón. Bien, no nos apuremos, ahora vamos a ver cómo es el camino que hace esta cédula. Bien, antes de ver eso, vamos a ver el contenido de la cédula, que está en el artículo 136, ¿sí? La cédula tiene que tener sí o sí determinados datos, que son los que establece este artículo. Y dice, nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio, con indicación del carácter de este. ¿Qué quiere decir? Si el domicilio es real o denunciado, se le llama, o va a ser el domicilio constituido del abogado. El traslado de la demanda, ¿en qué domicilio se va a hacer, creen ustedes? Al del demandado. Domicilio real del demandado. Al domicilio real. Del demandado. ¿Por qué? Porque todavía no tiene abogado. ¿Por qué? Porque recién se va a enterar que tiene una demanda en su contra cuando le llegue esta cédula. No, y ahí va a tener que salir a buscar un abogado para que le conteste la demanda en 10 días. Perdón, pero doctora, antes no. La cédula siempre la confecciona el abogado, ¿no? Sí. No el juzgado. Hay excepciones. Hay algunos juzgados que ahora, esta justo no, ¿sí? La de traslado de demanda no. Pero las que van a los domicilios a los domicilios electrónicos de los abogados, muchas veces cada vez más las está confeccionando el juzgado. Perfecto, gracias. Bien. Tiene que también contener el dato del juicio en el que se practica la diligencia, o sea, la carátula del expediente, juzgado y secretaría en que tramita, si en qué juzgado está tramitando,
transcripción de la parte pertinente de la resolución. La cédula, obviamente, tiene que tener transcripto lo que yo quiero notificar. O sea, y en el caso que estamos viendo, yo voy a tener que copiar y pegar esa resolución judicial que le subí al campus, la que leímos recién. ¿Para qué? Para que cuando al demandado le llegue ese papel, que es una cédula, sepa de qué se trata, qué plazo tiene y qué tiene que hacer. Entonces tengo que copiar y pegar el contenido de la resolución judicial. Seguidamente dice, el objeto claramente expresado si no resultare de la resolución transcripta. Si hay algún dato que tiene que saber la persona que va a recibir la cédula y no está incluida en esa resolución judicial, se agrega abajo. Se suele poner, se hace saber que tal cosa, lo que yo quiero agregar. Por lo general siempre está completo lo que dice la resolución judicial, pero se puede agregar. Detalle preciso de las copias o documentos en caso de que sean acompañados, ¿sí? Si esa cédula lleva adjunta documentación, lo tengo que detallar. Y dice que deben estar firmadas por el letrado, ya sea el letrado es el abogado, ya sea patrocinante o apoderado, salvo que se notifiquen embargos, medidas precautorias, entrega de bienes, determinadas cuestiones que establece, esto está en el artículo 137, las tiene que firmar el secretario del juzgado, ¿sí? Pero si no, las cédulas las firma el abogado. Entonces, ahora, ¿por qué es importante esto? Porque ahora vamos a ver que hay dos modelos de cédulas. Dependiendo de a quién va dirigida la cédula, hay dos modelos. Ahora, ambos modelos cumplen con los requisitos que establece el 136. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, yo tengo dos modelos de cédulas, ¿sí? Un modelo de cédula que se va a usar cuando la cédula va dirigida a domicilios físicos. ¿Cuál es el domicilio físico? Va a ser un domicilio real. Por ejemplo, el traslado de la demanda va a ir a un domicilio físico porque dijimos que el demandado todavía no tiene domicilio constituido. Las cédulas mediante las cuales se notifiquen a los testigos la fecha de una audiencia. El testigo no tiene un abogado que lo representa en el juicio al testigo. Entonces, la cédula va a tener que ir al domicilio real del testigo. Esa también va a ir a domicilio físico, ¿sí? Y algún otro caso más, ¿sí? Que la cédula vaya dirigida a un domicilio físico. Hay un modelo específico. Y hay otro modelo de cédula distinto, que es cuando notificamos al domicilio constituido electrónico del abogado. Bien, cédulas al domicilio constituido físico del abogado, o sea, cédulas al estudio en formato papel, no me llegan más. No gastamos más tiempo en notificar en papel al estudio. ¿Por qué? Porque yo ya, además de mi domicilio constituido físico, tengo mi domicilio constituido electrónico. ¿Se acuerdan que hablamos del token? Entonces, yo todos los días entro con el token, que era ese pendrive que les mostré la clase pasada, y entro al portal de notificaciones y presentaciones electrónicas y voy a ver todas las cédulas electrónicas que me llegaron ese día. Entonces, tengo dos tipos de cédulas, y tengo que saber que las resoluciones que se van a notificar son las que ya vimos del 135. El contenido de ambas cédulas son las que ya vimos del 136. Lo que cambia es el formato, si va dirigida a un domicilio físico o si va dirigida a un domicilio electrónico del abogado. Vamos a empezar viendo la primera. Si voy muy rápido me frenan, repetimos. Cédulas dirigidas a los domicilios físicos. Si quieren, la pueden ir abriendo, que está en el campus, que si no me equivoco, a ver, se llama así. Modelo de cédula de notificación a domicilio físico. Vayan entrando ahí, así lo van viendo. ¿Ven? Que lo que está en amarillo es lo que hay que completar, ¿sí? Es como un formulario, y
si se fijan, tienen todos los datos que leímos recién. Hay que completar, ¿no? Yo tengo que poner el juzgado CC, ven arriba que hay una CC, es civil y comercial. Si la cédula se tratare de un juicio que tramita por ante el fuero laboral, tendría una T de trabajo. Familia, una F. Contencioso administrativo tiene una CA, si no me equivoco. ¿Sí? Bien. Después, juzgado en el que tramita la causa. El nombre del órgano, ahí está el juzgado. El domicilio del órgano, tengo que poner el domicilio del juzgado. Nombre del requerido. ¿Quién es el requerido? Es la persona a la cual yo le estoy enviando esa cédula. El domicilio a la cual va dirigida esa cédula. El tipo de domicilio, ¿sí? Ya ven que si es este formato, siempre voy a marcar denunciado, que es el real. ¿Ven que dice denunciado sí, constituido no? ¿Ven eso? Bien, si alguno no me sigue, dígame así no hablo de más. ¿Se ve? Bien. Sí, se ve. Entonces, marco denunciado, que es el real. Después también hay algunas cédulas, ¿se acuerdan que vimos lo de la habilitación? Si se tienen que diligenciar en forma urgente o con habilitación de días y horas inhábiles. En ese caso lo tengo que marcar en la cédula para que lo sepa el oficial. Ahora vamos a ver quién es el oficial. Bueno, y después tengo que marcar si va con copias, departamento judicial, número del órgano, si ven como en ese rectángulo que hay en el medio, el número de expediente. Abajo la carátula en la cual tramita el juicio. Y al final me dice, la carátula, tal, el expediente tal, que tramita por ante este órgano, se ha resuelto notificar lo siguiente, 2 puntos. Y ahí tengo que copiar y pegar la resolución judicial. ¿Qué contiene la resolución judicial esa? El traslado. Entonces, en el ejemplo de traslado de la demanda, yo presenté la demanda, hagamos el caminito, presento la demanda. Me sale sorteado, ¿se acuerdan el modelo de primera resolución que vimos recién? Se sortea uno de los 4 tribunales de trabajo. ¿Tengo que hacer algo? Sí, tengo que notificar al demandado. Entonces voy a usar esta cédula. ¿Por qué? Porque va a ir a un domicilio físico, que es la casa, el domicilio real del demandado. Como es un juicio laboral, en vez de CC, ahí arriba le voy a tener que poner una T del trabajo, de Tribunal del Trabajo, al modelo este. Y en donde dice, se ha resuelto notificar 2 puntos, le copio y le pego la resolución que leímos recién. Entera. Se la copio, se la pego. ¿Y qué le está diciendo ahí? ¿Que lleva copias? No. Antes de la pandemia, ¿sí? Yo esta cédula la tenía que hacer en papel, la imprimía, le adjuntaba un juego de copias de la demanda y de la documentación y la llevaba al juzgado para que la controlen. Y ahora vamos a ver qué caminito hace, ¿sí? Ahora, como no se podía ir a tribunales y no se podían frenar en un punto ya los juicios, ya bastante parado estuvo tribunales, cambió el sistema. Se empezaron a poder presentar demandas en formato digital. Como les decía recién, se activó la Receptoría General de Expedientes, que es una oficina que recibía todas las demandas, se hacía los sorteos, se activó esa oficina en forma virtual. Entonces yo hacía la demanda y escaneaba la demanda con la firma de mi cliente, escaneaba la documentación y la ingresaba a la Receptoría General de Expedientes. Y se sorteaba uno de los juzgados, tribunales, o lo que en el fuero que que tramitaba mi causa. ¿Sí? Entonces, una vez que estaba radicada, en este caso, por ejemplo, en un tribunal, yo me veía con la dificultad de que no podía dar el traslado porque los encargados de dar el traslado, que es lo que se denomina la oficina de mandamientos y notificaciones, que son oficiales, depende del Poder Judicial, que llevan las demandas, ¿sí? Las distintas cédulas, a los domicilios físicos, no estaba funcionando por la pandemia. Entonces, como yo tenía digitalizada la demanda y la documentación, ¿qué es lo que empezaron a hacer los juzgados, a pedido también de los abogados? Que en el traslado diga que la demanda y la documentación está digitalizada en la mesa de entradas virtual y que todos tenemos acceso. Entonces, no hacía falta adjuntarle las copias.
ni imprimir la cédula. No va, eso no va más. Se pone esa transcripción que ponen los jueces en la resolución judicial, entonces, vamos al revés. Le llega la cédula al demandado, va a buscar un abogado, y el abogado va a tener que entrar a la mesa de entradas virtual, a ese juzgado, a ese tribunal, a esa causa, para ver qué dice la demanda y poder contestarla, porque no le llega ya adjunta la cédula en papel. ¿Bien? Entonces, el abogado confecciona esta cédula que estamos viendo ahora. ¿La imprime y la lleva al juzgado, al tribunal? No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A través de el portal de presentaciones y notificaciones electrónicas, yo envío desde mi estudio, con el token, esta cédula a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de Mar del Plata, directamente. No la imprimo, la mando a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones. Previamente pasa por el juzgado para que el juzgado controle la cédula y vea que yo la haya hecho bien. Si la hice bien, sigue su camino hasta la Oficina de Mandamientos y Notificaciones. No se imprime en el juzgado tampoco. Si la hice mal, el juzgado me manda a mi token, ¿sí?, un aviso de que está mal y que tengo que corregir tal y tal cosa. La corrijo y la vuelvo a enviar. Pero supongamos que está bien confeccionada, sigue su camino hasta la Oficina de Mandamientos. La Oficina de Mandamientos y Notificaciones está en Córdoba, y creo que entre Alvarado y Avellaneda, o entre San Lorenzo y Avellaneda, ¿sí? Llega ahí la cédula virtualmente, y ahí sí se imprime. La imprimen ellos. ¿Por qué la imprimen ellos? Es una hoja, 2 hojas, ¿sí? Porque se imprime por duplicado la cédula. Entonces, la imprime el oficial notificador, ¿sí? Y va a tener que hacer esa diligencia el oficial. ¿Qué es esa diligencia? Ir al domicilio del demandado y dejarle una copia de la cédula. Le deja la copia y van 2 copias. Una se la deja y otra se la queda el oficial. Y va a tener que en un sello dejar constancia de qué día y a qué hora le dejó la cédula y quién la recibió. ¿Sí? Y esa misma cédula la devuelve escaneada al tribunal. Y ahí el tribunal la pone en estado público y yo, como abogada que presenté la demanda, puedo ver qué día le llegó la cédula al demandado. Entonces, cuando la notificación es por cédula, el día que le llega a la casa es el día que queda notificado. Entonces, el día 1 va a ser al día siguiente hábil. En este caso tiene 10 días para contestar la demanda. Entonces, si la cédula le llega un miércoles, por ejemplo, el día 1 va a ser el jueves. Y ahí computo jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Y hasta el jueves siguiente, las 4 primeras horas. ¿Bien? Ahora, sí, mi demandado no tiene domicilio en Mar del Plata, ¿sí? Tengo 2 opciones. Por ejemplo, si mi demandado, el demandado de mi juicio vive en Balcarce o vive en La Plata. Bueno, hay determinados departamentos judiciales que tienen convenio, entonces las oficinas de mandamientos y notificaciones están vinculadas. Entonces, cuando yo pongo en mi portal de notificaciones y presentaciones electrónicas a dónde va dirigida esa cédula, en vez de poner Oficina de Mandamientos y Notificaciones de Mar del Plata, puedo poner Oficina de Mandamientos y Notificaciones de La Plata, o de Balcarce, ¿sí? Que en el Juzgado de Paz de Balcarce hay una Oficina de Mandamientos y Notificaciones. Entonces, directamente va allá, virtualmente, y se imprime, por ejemplo, en la Oficina de Mandamientos de Balcarce, se hace la diligencia y mandan escaneada la cédula con el resultado de cuándo quedó notificada la persona. Antes, cuando no existía esto, yo tenía que
o viajar a Balcarce y dejar la cédula en la oficina en papel, en la oficina de mandamientos y notificaciones de Balcarce, o contratar un gestor para que lo haga. Imagínense cuánto me ahorro de tiempo y de plata que va directamente y se imprime en la oficina de mandamientos. Hay un montón de lugares que tienen convenio y se hacen de esta forma. Hay otros que no. Por ejemplo, los de Capital Federal, no. En Capital Federal lo que tengo que hacer es yo contratar un gestor y que lleve a la oficina de mandamientos y notificaciones y se haga, ¿sí? Todavía no hay. En algún momento se van a empezar a incluir todas. Sí hay, creo, con todas las de la provincia de Buenos Aires, hay convenio. Entonces, me facilita mucho la notificación. O algún testigo que también viva fuera de la ciudad. Es el mismo caso, porque son resoluciones judiciales que se notifican a domicilios reales. Y en el caso el día que llega la cédula, quedó notificada, pero no cuenta como día 1. Siempre vieron esto como principio general en todas las notificaciones. El día que se realiza la diligencia no computa como día 1, sino al día siguiente, hábil. ¿Bien? Bueno. Este es el caso de, dijimos, las cédulas que van dirigidas a domicilios físicos, ¿sí? Que es el formato que vimos recién, las hace el abogado y las manda a la oficina de mandamientos y notificaciones previo un filtro, un control que hace el juzgado de que esté todo bien. Si está todo bien, sigue su camino, llega a la oficina de mandamientos, se imprime ahí la cédula y el oficial notificador va a la casa de la persona a notificar, le deja una copia y se queda con otra copia en donde deja constancia qué día, a qué hora y quién recibió la cédula. Y la devuelve escaneada al juzgado o tribunal. Y ahí yo, que hice la demanda, puedo ver qué día quedó notificado y empiezo a contar el plazo para ver qué día se le vence al demandado para contestarme la demanda. ¿Bien? Doctora. Bueno, sí. Le hago una consulta. Usted cuando empezó a hablar de los distintos tipos de notificaciones, empezamos por la notificación automática, que como principio general dijo que se utiliza esa. En un inicio de proceso, ¿no quedaría como que se sobreentendería que siempre la primera notificación va a ser por cédula? Porque si el demandado no tiene eso, ¿cómo ve el...? No, digamos, por ejemplo, podría ser, si a mí me faltó presentar algo, si yo no pagué, no sé, hay que pagar con la demanda un bono y un ius. Podría ser que la primera resolución diga previo a dar traslado, cumpla la doctora Bustamante con el abono de tal y tal cosa, o que puede ser varias cosas antes del traslado de la demanda. No es que es la primera resolución, es la resolución que da traslado de la demanda. No lo vieron todavía, pero yo puedo pedir diligencias preliminares. Puedo pedir en la demanda que antes de dar traslado se libre un oficio, por ejemplo, a la municipalidad para que diga a nombre de quién está habilitado determinado comercio. Que yo necesito esa información para ver si amplío o no amplío la demanda, o si está bien lo que yo estoy planteando en la demanda, pero necesito esa diligencia antes. Entonces, antes de dar traslado, se va a llevar a cabo ese oficio a la municipalidad, por ejemplo, y después se va a dictar esta resolución que yo les mostré ahora. ¿Sí? Ok. ¿Se entiende? ¿O Sí, eso era tu pregunta o era otra cosa? No, yo digo, a ver, yo entiendo esto, que cuando, digamos, se inicia un proceso donde el juez recibe y le va a dar traslado a la parte demandada, en primera instancia, ese demandado no tiene un abogado como para que pueda entrar a la mesa de entrada a ver las resoluciones que toma el juez. Entonces, sí o sí, esa notificación, en principio la primera, ¿no sería por cédula? Te cambio lo que está diciendo, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. La notificación que da traslado de la demanda siempre es por cédula. Ahora, no siempre es la primera resolución que se dicta una vez presentada una demanda. No, obvio, eso es perfecto, bien, eso sí. Bien, sí. Entonces, la resolución que da traslado de la demanda siempre es por cédula. Siempre. Eso, y hay que hacer esta cédula que les mostré recién. Lo que no quita que antes del traslado puedan haber cuestiones que se vayan realizando, actos procesales que se vayan realizando en la causa. Como por ejemplo este oficio que les decía como medida preliminar.
Ok, igual siempre el abogado va a poner, digamos que se tiene que correr a través de cédula, como la que leímos recién. No lo pone el abogado, lo pone el juez. Eso en la resolución judicial. El juez, perdón, el juez. Bien, sí, sí. La resolución va a ser siempre como las que yo les mostré, bueno, cada tribunal, cada juzgado tiene su forma, pero en el contenido va a decir eso. Gracias. Bien. Es más, en el modelo que les puse, tiene al final como lo que escribe el oficial notificador, ¿sí? Después véanlo. Bien, y vamos a ver el otro modelo rápidamente, y dejamos acá, ¿sí? Con las notificaciones. Pero veamos el otro modelo de cédula. Acuérdense que estamos hablando de una excepción al principio general, estamos hablando de cómo se notifican las resoluciones judiciales enumeradas en el 135, ¿sí? Que son por cédula. Ya sea que de un modelo, que es la cédula que va dirigida a un domicilio físico, u otro modelo, que es el que vamos a ver ahora, son las cédulas que van dirigidas al domicilio electrónico del abogado, ambas cumplen con los requisitos que establece el 136, que es el que habla del contenido de la cédula, ¿sí? Bien, y ahora sí, presten mucha atención porque es lo más complejo de todo, porque acá hacemos una ensalada. Así que si venimos entendiendo lo que vimos hasta ahora, vamos a entender esta parte. Bien, las cédulas que van dirigidas a un domicilio electrónico del abogado, que son casi todas, ¿sí? Casi todas las resoluciones judiciales las vamos a notificar al domicilio electrónico del abogado. Electrónico porque desde que tenemos domicilio electrónico ya no hay notificaciones al domicilio físico constituido. Ya antes al estudio me llegaban cédulas constantemente, ya al estudio en papel no llegan más, porque ¿para qué vamos a imprimir? A usar a un oficial notificador para que vaya a un estudio y deje una cédula que la va a dejar igual así le atienda a alguien o no le atienda, la tira por el buzón porque justamente es un domicilio constituido, es ese, salvo que yo lo cambie. Ahora tengo un domicilio electrónico que no hay que imprimir nada y no hay ningún gasto en personal de que vaya a un lugar a dejar una cédula, ¿sí? ¿Cómo se hace ahora? Si yo abogada del actor, quiero notificar, no traslado la demanda, otro tipo de resolución al domicilio constituido electrónico de otro abogado, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La cédula la hago yo, de nuevo, ¿sí? Hay excepciones que las hace el juzgado, como les decía antes, ¿sí? Pero imaginémonos que estas las hago yo. ¿Qué tengo que hacer? Agarro el modelo, fíjense el otro, que tienen ahí, que yo lo denominé modelo de cédula de notificación a domicilio electrónico. Es otro modelo, pero si ustedes prestan atención, después mírenlo y la clase que viene lo comentamos, tiene los mismos requisitos de la otra cédula que vimos antes, ¿sí? Hago esta cédula. Si tengo que adjuntarle documentación, le adjunto en PDF. Por ejemplo, el perito presenta, ¿sí? Ya estamos en la etapa probatoria, el perito presenta un informe que tiene, no sé, es un informe de 20 páginas, ¿sí? Lo va a presentar virtualmente en un PDF, porque vieron que ya de ahora en más todo es virtual. Ahora, el juez va a dictar una resolución que diga, de la pericia presentada por el perito, traslado a las partes por 5 días. Puede suceder que el juez de oficio envíe a los domicilios electrónicos de los abogados, ¿sí? La pericia, con esta cédula, con el archivo de la pericia en PDF adjunto, o puede ser que la tenga que hacer yo como abogada de la actora, que soy la interesada en que el proceso continúe, le envío la notificación al abogado del demandado. Tengo que redactar una cédula como las que está acá, completar este formulario, y donde pongo en el portal de notificaciones electrónicas, donde pongo a dónde va dirigida esa cédula, yo antes ponía, en la anterior, ponía a la oficina de mandamientos y notificaciones. Ahora no. Ahora, ¿qué voy a poner? Voy a poner el domicilio constituido electrónico del abogado. ¿Bien? Entonces, para que vaya directamente al portal de notificaciones del otro abogado. Igual que el anterior, previamente pasa por el juzgado tribunal que hace un control de que yo haya cumplido con todos los requisitos del 136 que requieren las cédulas. Bien.
Entonces, le va a llegar la cédula al otro abogado. ¿Cuándo queda notificado ese abogado? Si yo sigo con el criterio que veníamos viendo de cuándo quedan notificadas las resoluciones que se notifican por cédula, ¿qué día quedaría notificado ese abogado? ¿Martes o viernes? No. El día siguiente de que se le envíe. Ah, el día No. siguiente, sí. A ver, ¿cuándo queda cuando la cédula en papel, ¿sí? La que le llega al demandado? ¿Cuándo queda notificado el demandado? Cuando le toca al oficial notificador la puerta y le deja una cédula. ¿Cuándo quedó notificado? En ese momento. Sí. En ese momento, No, ese día, momento, cuando claro, el día recibe la siguiente corre el cédula en su plazo. casa. Ese día, al día siguiente hábil, empieza a correr el plazo, pero queda notificado el día que se anoticia, pucha, tengo una demanda, va a decir. Ese día que le llega el papel, ahí quedó notificado, ¿sí? Empieza a correr al día siguiente hábil. Entonces, con ese criterio, porque estamos dentro de notificación por cédula, dijimos que hay dos modelos dependiendo de a dónde va dirigida la cédula, pero estamos dentro de un grupo que es notificación por cédula. Entonces, siguiendo ese criterio, ¿cuándo queda notificado al abogado que yo le mando una cédula electrónica a su portal de notificaciones electrónicas, que es como si le llevaran antes la cédula a su estudio? ¿Cuándo queda notificado? Cuando ingrese a su domicilio electrónico. Claro, cuando le entre al portal. Cuando él ingrese Bien, a su portal. Bien. Por lógica, si seguimos un razonamiento, sería cuando llega la cédula a su portal. Y acá es donde no es así. Y acá es cuando donde lo ve. Cuando No, la acá- lea. No, acá es donde me hace ¿Fecha y una la hora a la que has mezcla. recibido? ¿Cómo? ¿Puede ser por la fecha y la hora en la que figura que está recibido a la cédula? No, acá es donde me hace una mezcla, ¿sí? La ley, y hace la ensalada que yo les decía antes, por eso necesito que estén atentos. Notificación, Ministerio de Ley o automática, martes y viernes, ¿sí? Automáticamente. Tácita, retiro el expediente en préstamo. Por cédula, cualquiera que sea, el día que llega la cédula. Ahora, en las notificaciones que van al domicilio electrónico del abogado, hay una excepción. No queda el abogado notificado el día que llega esa cédula electrónica a su portal de notificaciones electrónicas. ¿Cuándo queda notificado el abogado? El día martes o viernes siguiente al cual le llegó esa cédula a su portal. Entonces, si yo, por más que hoy es viernes, hoy entro a mi portal de notificaciones electrónicas y recibo una cédula, hoy viernes, me llegó hoy. Yo tengo que saber que no es como si llegara en papel, por más que es una notificación por cédula, ¿sí? Por ejemplo, en el traslado de esa pericia. Me está llegando una pericia y yo la voy a tener que leer y voy a tener un plazo de 5 días para ver si quiero pedirle al perito alguna explicación de algún punto que no entienda o quiero impugnar algún punto de pericia. Tengo 5 días. Tengo que saber, ¿sí?, que no voy a quedar notificada hoy, viernes, que es cuando me llegó la cédula, ¿sí?, porque no sigue el mismo criterio que en la notificación en papel. Acá me lo cambia la ley. Entonces, por más que la cédula es una notificación por cédula, me están notificando una resolución de las del 135, no del principio general. Las del 135, me llega la cédula hoy, viernes, yo quedo notificada el martes. Yo abogada. Entonces tengo un plazo de 5 días para pedir explicaciones o impugnar esa pericia. Llega el martes, día 1, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes. Hasta el miércoles que viene a las 12 del mediodía tengo tiempo para hacer una presentación respecto a esa pericia. Doctora, ¿El tengo una martes fuera consulta. feriado? Si el miércoles fuera feriado, No, las si es 4 martes, primeras el horas martes. del jueves. Si el martes fuera feriado, ¿te corre al miércoles? Te pasa Como al que miércoles. ¿Se quedas acuerdan que era Las igual mismas reglas que la igual automática. que la automática? Es el martes o viernes, si alguno fuera feriado, el día siguiente hábil. Doctora, tengo una consulta. Sí. Técnicamente,
te llega una notificación, ¿no? Una de este tipo, un martes. Sí. Y, no sé, necesitas contestar o hacer un descargo sobre esa notificación. Tenés 5 días, sí. Sí, pero vos si la haces el miércoles, ese descargo o esa respuesta, ¿qué fecha? ¿La podés mandar el mismo miércoles? ¿O tenés que esperar que se empiece a cumplir los días de la notificación para responderla? No, si te querés apurar, a ver, qué sé yo, para no armar lío, yo lo que haría es esperar aunque sea estar notificada. Y ahí mando el escrito. No quita que lo puedo hacer antes y no me van a decir nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos al contestar, claro, vamos a ver, esa respuesta te la voy a dar cuando veamos la clase que viene, la notificación personal. ¿Sí? Bien, ¿Por qué? Porque no quiero mezclarme ahora porque quedan 3 minutos y empiezo a hablar de esto, los voy a extender la clase mucho más y no los quiero sacar su tiempo, ¿no? Pero la clase que viene, cuando veamos la notificación que sigue, vas a ver que lo puedo hacer tranquilamente porque me puedo notificar de esa resolución y contesto directamente. ¿Sí? Bien, gracias. Bien, entonces, repasando lo que vimos hasta hoy. Concepto de notificaciones y concepto de traslado. La diferencia entre las dos cosas, ¿sí? Fundamental. Tipos de notificaciones, principio general, Ministerio de Ley o automática. No hay que hacer nada. Quedó notificada automáticamente martes y viernes o al día siguiente hábil, si alguno de ellos fuere feriado, y la única forma de evitar la notificación es, como dijimos, yendo el día de nota al juzgado, pedir el expediente que no esté y dejar constancia en el cuaderno de nota. Y esa notificación salta al próximo día de nota. Excepciones a este principio general, y en estos tipos de notificaciones que quedan, en todas tengo que hacer algo para notificar o tiene que pasar algo para que yo quede notificada. No es automática, ninguna de las que vamos a ver ahora. Tácita, tengo que retirar el expediente en préstamo. Por cédula, hay que hacer una cédula o me tiene que llegar una cédula. Vimos tipos de cédula, que hay 2, las que van a un domicilio físico y las que van a un domicilio constituido electrónico del abogado. Hay 2 modelos. Todas las resoluciones que se notifican por cédula son las del 135, ¿sí? Con los requisitos del 136. ¿Bien? Y vimos el camino que hace la cédula en uno y en otro caso. A través de la oficina de mandamientos y notificaciones cuando va a un domicilio físico, o va directamente al domicilio constituido electrónico de otro abogado, ¿sí? Y ahí tengo que tener en cuenta que me cambia el criterio. No va a quedar notificado el abogado el día que entró esa cédula electrónica a su portal, sino que queda notificado al día siguiente, al martes o viernes, depende, siguiente al día que ingresa esta cédula a su portal, ¿sí? O al siguiente día hábil, si alguno fuera feriado. Bien, la clase que viene, esto sí es importante que lo traten de ver si lo entienden o no, porque la clase que viene, antes de seguir con las notificaciones que quedan, podemos repasar esto, ¿sí? Que nos queda personalmente, por edictos, por radiodifusión y la del correo electrónico, oficial, carta documento, telegrama o acta notarial, ¿sí? Pero aprovechemos porque hagan un juego mental, a ver si quedo notificado tal día, si me llega la cédula electrónica tal día, cuándo quedo notificado, si es en papel, cuándo quedo notificado, si es automáticamente, cuándo quedo notificada de la resolución, ¿sí? Fíjense si lo entienden, practicándolo, y si no, la clase que viene arrancamos con las dudas de eso, y después seguimos con los tipos de notificaciones que nos quedan. ¿Sí? Te hago la última, Camila. Dale. Lo que es la notificación electrónica, ¿también lo dispone el juez cuando hace la resolución? Sí. Ah, perfecto. Sí, dice notifíquese electrónicamente. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuáles son las notificaciones que quedan pendientes, doctora, para ir leyendo? Queda la personal, por edictos, por radiodifusión, y las del 143, que son varias. Habla de correo electrónico oficial, acta notarial, telegrama o carta documento, con aviso de entrega. Pero bueno,
No son tan importantes Gracias. las que quedan, así que las vamos a ver rápido. Lo que me interesa más es que entiendan lo que vimos hoy. ¿Sí? Prefiero dedicar más tiempo a revisar o a repasar lo que vimos hoy que con las que quedan. Bien. Bueno, chicos, si no tienen ninguna más duda o las que tengan a través del campus, me avisan, ¿sí? Muchas Y gracias. nos vemos, creo que el viernes. Muchas gracias. Bueno, buen fin de semana. Gracias. Igualmente, doctora. Muchas gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Chau, chicos. Chao.